Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que se refiere a la respuesta inflamatoria. Es un repaso, en realidad, que está centrado en revisar, ¿no?, la actividad de algunas citoquinas importantes, que ya conocemos en su mayor parte. El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12 y la interleuquina 15. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es artritis reumatoidea. La lectura del libro de Olano está en el aula virtual, así que ustedes lo pueden descargar para ir revisando, ¿ya? Bien, entonces la respuesta inflamatoria, como sabemos, no consiste sino en la generación de acúmulos celulares, ¿no? Infiltrados ricos en células, que son células de la respuesta inflamatoria, que va acompañado de la generación o el acúmulo de moléculas que corresponden a la respuesta inflamatoria, ¿ya? Obviamente eso va a ir acompañado de la salida del fluido del intravascular al extravascular. En los casos de las respuestas localizadas, ¿no?, los cambios que se observan van a corresponder básicamente a los cambios que se presentan a nivel vascular, ¿no? Si la zona está eritematosa es porque hay congestión vascular. Si está caliente también se debe a la congestión. Si el sitio está edematoso es porque ha salido fluido del intravascular al extravascular, ¿ok? Esto va acompañado de cambios de las células endoteliales que, como sabemos, van a expresar moléculas de adhesión que van a permitir la extravasación de las células inflamatorias, ¿no? Y también los cambios se van a deber a la presencia de moléculas, ¿no?, que van a participar de dos maneras, favoreciendo lo que van a tener actividad vasoactiva, y la otra que van a participar en la respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Bien, también se les ha dicho que si el estímulo persiste, ¿no?, y no es removido, entonces la respuesta inflamatoria puede volverse crónica. En ese caso van a haber cambios, pues, ¿no? Van a haber cambios que pueden dar lugar a la generación de tejido linfoide terciario, lo que es indeseable. El daño tisular va a provocar que también se instalen procesos de formación de cicatrices, ¿no?, que se van a traducir en fibrosis a nivel de los órganos afectados, ¿ya? Sabemos también que las respuestas de tipo crónica son mantenidas por los linfocitos T, ¿no?, con la colaboración de células de la inmunidad innata, que van a ser reclutadas por la actividad de las células T. Bien, las citoquinas, bueno, podemos clasificarlas en dos grupos: citoquinas de la inmunidad innata y citoquinas de la inmunidad adaptativa, porque son producidas principalmente por células de la inmunidad innata o por células de la inmunidad adaptativa, ¿no? El macrófago, por ejemplo, es el principal productor de interleuquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Por otro lado, tenemos al linfocito T, que tiene entre sus citoquinas una muy importante, que es la interleuquina 2, ¿no?, y así por el estilo. Una característica que tienen estas moléculas es que se sintetizan mayormente frente a la generación de alguna señal, y su actividad es paracrina, o sea, son moléculas de acción eminentemente local, ¿ya? Muchas de ellas ejercen la misma acción, o sea, tienen un efecto redundante. Y en el caso de las citoquinas que son producidas por las células de la inmunidad innata, muchas de estas tienen un rol en la respuesta inflamatoria, ¿ya? En el caso del macrófago activado, ¿ok? Y también sabemos que hay en
en la inmunidad innata se produce interferón de tipo 1, ¿no? Que tiene una actividad antiviral muy marcada, ¿no es cierto? También sabemos que la inmunidad innata es la responsable de activar a los linfocitos T, y que las citoquinas que son liberadas por las células de la inmunidad innata definen, ¿no?, cómo es que se va a diferenciar ese grupo de células, ¿ya? Y también estas células, bueno, las citoquinas como la interleuquina 10, el factor transformante de crecimiento de beta, pueden limitar las respuestas de la inmunidad innata, ¿ok? Bueno, una característica que tiene las citoquinas es que la misma molécula puede ser producida por diferentes tipos de células, ¿ya? O sea, son moléculas que no son propiedad de ningún estilo en particular y siguen más o menos un patrón, si se quiere decirle, de tipo no clonal. Las citoquinas, como les decía hace un rato, van a ejercer su acción, o la síntesis de citoquinas se produce después de la generación de alguna señal, o sea, después de las interacciones o de la activación de algún tipo de receptor, ¿no? Y su acción es más bien de tipo restringido. Se les compara con las hormonas porque las citoquinas, al igual que las hormonas, son moléculas de bajo peso molecular, ese es uno, y lo otro es que ejercen su acción uniéndose a algún receptor, ¿no? Bueno, tienen diferencias. El sitio de producción es una, las hormonas se producen en glándulas, ¿no? O sea, hay un tejido especializado en su producción, en cambio las citoquinas no, pueden ser producidas por diferentes grupos celulares. Las células blancos, las hormonas, bueno, son de acción sistémica, en cambio las citoquinas no, tienen más bien efectos dirigidos a determinados grupos celulares. El rol biológico principal de las hormonas es el de homeostasis del organismo. En cambio, las citoquinas cumplen un rol de defensa, ¿no? Y también son importantes en los procesos de migración celular, ¿no?, de inducción de crecimiento y diferenciación de tejidos. Ya eso lo hemos visto en parte en las primeras reuniones de seminario. Los efectos reiterativos, o sea que varias moléculas ejercen la misma acción, se observa mucho en el caso de las citoquinas, ¿ya? La concentración en sangre de las hormonas es alta, comparado con las citoquinas que, como les dije, son producidas después de alguna señal. Su acción es paracrina, o sea, es local, por lo tanto, la concentración de estas moléculas en sangre es muy baja, ¿no?, casi inexistente. La inducción de la secreción, en el caso de las hormonas, depende de variaciones fisiológicas, o sea, las hormonas están sujetas a los ciclos circadianos, ¿no es cierto? En cambio, las citoquinas no, otra vez, dependen de la aparición de alguna señal, ¿no?, que al estimular al receptor va a dar lugar a su producción. Bien, la primera interleuquina importante, el factor de necrosis tumoral, ya lo conocemos. El macrófago es la principal fuente de factor de necrosis tumoral. El linfocito T también produce factor de necrosis tumoral al que se le llama linfotoxina, ¿ya? Esta molécula es una molécula que no tiene residuos de carbohidrato añadidos, o sea, es una molécula no glicosilada. Y es una molécula de membrana de tipo 2. Una vez que es sintetizada, es llevada para ser presentada como molécula de membrana, ¿no?, y permanece unida a la membrana celular a través del pedículo. El pedículo, bueno, posteriormente es degradado por una proteasa que libera la forma soluble de la molécula, ¿no? La molécula está conformada por 3 cadenas idénticas que le dan, o sea, es un trímero que termina teniendo una configuración piramidal, ¿no? Ese tipo de disposición le permite al factor de necrosis tumoral interactuar con 3 cadenas de receptores a la vez. Los receptores tienen 2 tipos de cadenas, o son cadenas de tipo 1, R1,
o son cadenas de tipo 2, R2, ¿no? Entonces, el receptor que interactúa con el factor de necrosis tumoral está conformado por 3R1 o por 3R2. Bueno, cuando se produce la asociación, se reclutan moléculas de señalización de la familia TRAF o factores asociados al TNF, que pueden dar lugar a tres cosas: que se inicie la activación a través de la generación de moléculas de activación como el NF-κB y el AP1, que se active a la célula, ¿no?, por la vía de las RAS-MAPsinasas, y la tercera es que se activen las vías de muerte celular, o sea, que se activen caspasas, ¿no?, para la inducción de la muerte apoptósica de la célula que ha interactuado con esta molécula. Bueno, la producción ya sabemos cómo se produce, ¿no? Los PAMPs y DAMPs inducen su producción, ¿no es cierto? Y sabemos que el principal estímulo para su producción es el lipopolisacárido y también el ácido lipoteicoico. Acá tenemos el factor de necrosis tumoral en su forma de membrana, ¿no? Una vez que el pedículo es degradado, se libera el homotrímero, y el homotrímero interactúa con su receptor, que tiene tres cadenas que pueden ser de clase 1 o de clase 2, o sea, R1 o R2. Y esto las señales pueden dar lugar a la formación de NF-κB para la instalación de procesos inflamatorios, la activación de las MAPkinasas para desencadenar las respuestas celulares, ¿no?, o activar la vía de las caspasas para la muerte celular. Aquí tenemos la citoquina, ¿no?, en verde, es el dibujo cristalográfico que está interactuando con las tres cadenas del receptor. En este caso es un R2, ¿no? R2, una acá, R2, otro acá, y R2, otro acá. O sea, son tres R2, ¿ya? Y en la vista lateral lo mismo. Tenemos 1, 2 y 3 R2. ¿Ok? Después viene la señalización y las consecuencias de su actividad. La otra interleuquina es la interleuquina 1, ya la conocemos, ¿no? Harto. Sabemos que hay numerosas fuentes que producen interleuquina 1, ¿no? Las principales, los endotelios, los fibroblastos, pero en particular el macrófago. El macrófago es la principal fuente de interleuquina 1. Sabemos que la interleuquina 1 se genera en dos pasos. En el primero, que depende de la señalización dependiente de los receptores tipo TOL, se va a generar un precursor, ¿no? Un precursor de 33 kilodaltons. Y la segunda parte le compete a la actividad del inflamasoma. El inflamasoma va a activar a la caspasa 1, la caspasa 1 degrada al precursor y libera un fragmento de 17 kilodaltons, que es la forma activa. El precursor, el receptor está formado por una cadena que contiene en su dominio intracitoplasmático una secuencia que se llama TIR, o sea, homóloga al receptor de interleuquina 1. ¿Ya? Bien, acá tenemos nuevamente el gráfico conocido, ¿no?, en el cual se forma el precursor, y ese va a ser degradado por la caspasa, que es activada por el inflamasoma, ¿no? La forma activa es liberada para que ejerza su acción. La interleuquina 6 también es una interleuquina de la respuesta inflamatoria aguda. Esta interleuquina, al igual que la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, si es a bajas concentraciones, va a tener efectos locales, ¿no? Pero si su producción es moderada, ya sus efectos van a ser sistémicos, ¿no? Y dentro de los efectos sistémicos está de inducir la producción de proteínas de fase aguda por parte del hepatocito. Eso también es inducido por la interleuquina 1 y por el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Las proteínas de fase aguda se agrupan en tres. Unas son moléculas que van a intervenir en la respuesta inflamatoria, otras son moléculas de regulación, y hay un tercer grupo que son las moléculas que intervienen en los procesos de reparación tisular. Dentro de las moléculas de activación o de respuesta inflamatoria, bueno, tenemos a la proteína C reactiva, la proteína fijadora de manosa, las moléculas de complemento, un buen grupo de las moléculas de complemento, entre otras. Dentro de las moléculas de regulación hay enzimas como la alfa-1 antitripsina, la alfa-2 quimotripsina y así, que son moléculas que bloquean la actividad
enzimas o de moléculas que pueden causar daño tisular. Y las terceras, el tercer grupo que interviene en los procesos de reparación, tiene a la cabeza una molécula que es la ceruloplasmina. ¿Ok? Bien, todas son sintetizadas por el hepatocito y son consecuencia de la actividad de estas interleuquinas. ¿Ya? Bueno, la fuente principal de la interleuquina 6 va a ser el macrófago activado, ¿no? Pero hay otras células que también lo producen, como los endotelios, los fibroblastos, ¿no? Y otros grupos celulares, ¿ya? Esta molécula está formada por dos cadenas idénticas, es un homodímero y pertenece a la familia citoquinas del grupo 1. Ya les expliqué lo de las proteínas de fase aguda. La proteína C reactiva es una molécula que se produce básicamente en dos situaciones. Cuando hay infecciones bacterianas agudas, ¿no? Y la otra situación es si hay procesos de necrosis celular, ¿ya? Son las dos. Entonces, si hay PCR, hay que pensar necrosis o infección. Si es infección, debe ser bacteriana. Tenemos al amiloide sérico A, y en tercer lugar el fibrinógeno. El fibrinógeno es una molécula que, bueno, se activa, forma fibrina, después es degradada para formar los productos de degradación del fibrinógeno. Estas moléculas, a esas moléculas se les atribuye, ¿no? Se les atribuye que se alteren los valores de una prueba de laboratorio que es la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Los productos de degradación del fibrinógeno hacen que la velocidad de sedimentación globular se incremente. En el varón, el valor normal es hasta 15 milímetros a la hora, y en la mujer hasta 20 milímetros a la hora. Dependiendo de la intensidad del proceso inflamatorio, bueno, las elevaciones pueden ser mayores o menores, ¿ya? Bien, la señalización del receptor lo hace a través del STAT3, ¿ok? Y es una molécula que se ha observado que tiene actividad en los casos de artritis reumatoidea, tiene relevancia más que actividad en los casos de artritis reumatoidea, ¿no? Y también se le atribuyó al inicio un rol patogénico en el caso de los pacientes que hacían síndrome de distrés respiratorio por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no es cierto? Ya después, con el tiempo, se concluyó de que en realidad bloquear la actividad de la interleuquina 6 no cambiaba, ¿no?, el curso de los casos fatales en los pacientes infectados por el virus. Está la interleuquina 6, es un homodímero, ¿ok? La otra interleuquina, la interleuquina 12. De la interleuquina 12 sabemos que es la principal molécula que interviene induciendo la diferenciación TH1, ¿no? Va a ser producida por la célula dendrítica, también es producida por el macrófago. El macrófago es la principal fuente de interleuquina 12. Y cuando se secreta, tiene una acción sobre la célula natural killer, la activa y la transforma en killer activada por citoquinas. La killer activada por citoquinas es productora de interferón gamma, y el interferón gamma va a actuar sobre el macrófago activándolo. De suerte que se produce una retroalimentación, ¿no? Uno activa al otro, así es, hasta que se agota, por supuesto. Bueno, la molécula está conformada por dos cadenas, una proteína 35 de 35 kilodaltos de peso y la otra proteína, la 40, de 40 kilodaltos de peso. Esta última también forma parte de la interleuquina 23. Bueno, ya sabemos que se produce como consecuencia de las señales que son generadas por los receptores de la inmunidad innata, ¿no? Y su principal estímulo va a ser siempre los lipopolisacáridos bacterianos y el ácido lipotecoico. También se produce frente a la presencia de virus, ¿ya? El receptor está constituido por dos cadenas, beta 1 y beta 2, ¿no? Y es necesario que se produzcan interacciones de alta afinidad. La señalización es a través del STAT4, ¿ok? El interferón gamma amplifica la expresión de la cadena beta 2. Está la interleuquina 12, dos cadenas, la 40 y la 35.
La interleuquina 15, bueno, esta interleuquina la hemos hablado sobre ella cuando hablábamos de linfocitos TCD8, ¿no? También cuando hablábamos de células natural killer, porque interviene en los procesos de mantenimiento, ¿no? Y sobrevivencia de estas células, así como también en la diferenciación, ¿ok? Esta interleuquina, además, ¿no? Estimula el crecimiento de las células linfóides innatas del grupo 1, ¿no? Aparte del caso de las natural killer y los linfocitos T CD8, ¿ok? Bueno, esta interleuquina es homóloga a la interleuquina 2, ¿no? Por lo tanto, deben compartir algunos elementos. Entre ellos comparten el receptor. Las cadenas beta-gamma del receptor interleuquina 2 son las mismas que utiliza la interleuquina 15 como receptor, ¿no? En el caso cuando esta interleuquina se encuentra en el ganglio linfático, la interleuquina 15 se asocia a la cadena alfa, a una cadena alfa que facilita sus interacciones con las cadenas beta-gamma que son expresadas por la célula natural killer, ¿ya? De esa forma se promueve, es una forma de facilitar y promover la activación de las natural killer a nivel de los ganglios linfáticos. Bien, bueno, acá a continuación vamos a revisar dos síndromes. Uno es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el otro es el choque séptico, que ya habíamos tocado en teoría, ¿no? Para nosotros el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a tener tres componentes. Va a tener tres componentes, como les decía. Neutrofilia, fiebre y presencia de proteínas de fase aguda, o reactantes de fase aguda, como gusten. La interleuquina, que está más vinculada con este tipo de cambios, es el factor de necrosis tumoral. Obviamente hay otras, ¿no?, que las tenemos acá, que también van a intervenir. Y siempre vas a hacer los lipopolisacáridos el principal estímulo para que este síndrome se presente, ¿ya? La neutrofilia se va a presentar porque la interleuquina 6 principalmente actúa sobre la médula ósea, induciendo la producción de factores estimulantes de colonias de granulocitos, ¿no? Y la médula va a producir granulocitos y va a liberar formas maduras en la medida que sea requerido. Si la liberación es muy intensa y se produce por tiempos prolongados, entonces puede suceder que el pool de células maduras se agote. Entonces comienzan a salir formas más jóvenes. Entre ellas tenemos la liberación de formas de neutrófilos con núcleo en banda o abastonados. Si la cuenta de bastones en términos absolutos es igual o mayor a 500 células, ¿no? Entonces estamos frente a un cuadro de desviación izquierda, que nos indica que el paciente está pasando por un proceso infeccioso severo y es necesario tomar medidas para que no entre en sepsis, ¿no?, o haga choque séptico, ¿ya? Está en una situación de emergencia. El segundo componente, que es la fiebre, va a ser producido por pirógenos. Tenemos dos tipos de pirógenos. Los pirógenos externos, bueno, entre estos el representante va a ser el lipopolisacárido, que estimula al macrófago, que da lugar a la producción de factor de necrosis tumoral. Si los niveles de factor de necrosis tumoral alcanzan concentraciones moderadas, va a ejercer su acción sobre el hipotálamo. Y en el hipotálamo sobre el endotelio del capilar hipotalámico, que se va a activar y va a comenzar a producir prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es la que va a provocar, ¿no?, las elevaciones térmicas en el paciente. Si uno da aspirina, se bloquea la ciclooxigenasa y de esta forma la fiebre, en este caso, cae, ¿no? El último componente, que son las proteínas de fase aguda, bueno, ya se las comenté hace un momento, ¿no? Y les expliqué sobre esto del fibrinógeno, la proteína C reactiva y los incrementos de la velocidad de sedimentación globular.
Bueno, esta gráfica está más centrada en lo que son efectos del factor de necrosis tumoral en sus diferentes concentraciones, ¿no? A nivel local, la actividad se va a centrar sobre la célula endotelial y sobre las células inmunes que lleguen al lugar donde se está produciendo el evento inflamatorio. En la célula endotelial sabemos que el factor de necrosis tumoral, y acá también está la interleuquina 1, estimulan o promueven la expresión de moléculas de adhesión y la contracción endotelial para la salida de fluido intravascular al extravascular. También se estimula la producción de interleuquinas por parte del endotelio, entre ellas la interleuquina 1, ¿no? Y moléculas quimiotácticas. ¿Okay? El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, al actuar sobre las células inmunes, las activan. Y como parte del proceso de activación está de que estas células también se vuelven productoras de interleuquinas, ¿no? Acá tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 6 y moléculas quimiotácticas. Si las concentraciones se elevan, porque el proceso infeccioso es más severo, entonces tenemos que se van a producir las moléculas a concentraciones moderadas con los efectos que ya comenté, ¿no? La fiebre, la producción de proteínas de fase aguda y la neutrofilia, que puede presentarse con desviación izquierda. Si los niveles se siguen elevando y se tienen concentraciones altas, entonces se pueden presentar las manifestaciones de choque séptico, ¿no? El factor de necrosis tumoral sobre la célula cardíaca hace que ésta produzca grandes cantidades de óxido nítrico. El óxido nítrico relaja la musculatura, a la célula cardíaca, y puede hacer que el corazón entre en paro cardiogénico, ¿no? Sobre la célula, sobre los capilares, se comienza a producir cuadros de trombosis, ¿no? A nivel capilar. ¿Por qué? Porque las concentraciones altas de factor de necrosis tumoral inducen la expresión de una molécula que se llama factor tisular. El factor tisular estimula, ¿no?, la vía extrínseca de la coagulación y la formación de trombos a nivel local. También el factor de necrosis tumoral va a antagonizar la actividad de la trombomodulina, que no va a poder regular la actividad de la trombina, facilitando la formación de microtrombos, ¿no?, de forma sistémica. En la medida que los microtrombos se instalan, se produce isquemia, y como la isquemia se produce en varios órganos, vamos a tener un problema de disfunción multiorgánica. Bueno, ¿qué órganos van a ser los más lesionados? El riñón, los intestinos, y a nivel hepático el daño va a hacer que el hígado pierda la capacidad de poder mantener los niveles de glucosa compatibles con la vida. De suerte que se produce hipoglicemia, ¿no? Y la hipoglicemia puede también ser mortal, ¿ya? Entonces tenemos choque cardiogénico, coagulación intravascular diseminada e hipoglicemia, que son los tres componentes de choque séptico. El factor de necrosis tumoral también tiene una acción, ¿no?, de degradación de la fibra muscular. O sea, es una molécula que está involucrada directamente en los procesos de caquexia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un efecto de resistencia a la insulina. En la medida que las células no aceptan la actividad de la insulina, tampoco pueden capturar glucógeno o glucosa para transportarla y cumplir con su metabolismo energético. Frente a la falta de glucosa, lo que hace las células es comenzar a activar otras vías metabólicas que hacen que se comience a perder masa muscular, ¿ya? Cuando se descubrió el factor de necrosis tumoral, se le asoció con estos procesos de caquexia, por eso se le denominó al inicio caquectina. Y en los textos también la definen como una molécula que inicia los procesos del desgaste metabólico, que se refiere a esto de los procesos de caquexia. Bien, entonces la sepsis la acabo de explicar, ¿no? La acabo de explicar, y dentro de los procesos sépticos se puede presentar este cuadro, que es el cuadro del síndrome de distrés respiratorio, tan mencionado y comentado y revisado y etcétera, etcétera, durante la pandemia COVID-19, ¿no es cierto?
Bueno, en el caso de sepsis, tenemos que ponernos en el contexto de que el proceso inflamatorio es sistémico, por lo tanto, se ha perdido la capacidad de regular la quiescencia de los polimorfos nucleares y todos los polimorfos nucleares están activados de forma sistémica, ¿ya? Estas células, cuando llegan al capilar pulmonar, bueno, van a interactuar con los endotelios y los endotelios también están activados y están expresando moléculas de adhesión. Cuando el polimorfo nuclear interactúa con el endotelio pulmonar, se va a activar. Se va a activar directamente y va a liberar los productos que terminan produciendo daño a nivel de los endotelios de los capilares pulmonares. Esto hace de que el capilar pierda su función de barrera. Como pierde su función de barrera, los fluidos, claro, pues los fluidos intravasculares pasan al espacio aéreo, ¿no? Y en la medida que pasa al espacio aéreo, el paciente va a perder capacidad ventilatoria, ¿no? Entrando en un cuadro de distrés, de falta de poder hacer el intercambio gaseoso de forma adecuada, ¿ya? Depende de la extensión del daño, va a ser la gravedad del cuadro, obviamente. Bien, entonces sepsis va a haber daño hepático, daño a nivel de intestinos y riñones, va a haber falla cardíaca y esto va a configurar, ¿no? La triada del choque séptico, ¿ok? Y acá hay 3 de las interleuquinas que intervienen activamente en la instalación de este tipo de cuadro. En esta gráfica todo es inflamación, ¿no? En azul tenemos lo que es la inflamación fisiológica, si se quiere llamar así, que es la protectora, ¿no? Tiene todos los mediadores que participan en la respuesta inflamatoria, ¿no? Con el atingente de que esta es una respuesta regulada. Es una respuesta que tiene mecanismos de inhibición, tiene mecanismos de regulación, tiene mecanismos de reparación de tejido. Esto es lo normal, ¿ya? Hay situaciones en las cuales se produce una respuesta hiperinflamatoria, que es la sepsis que acabamos de revisar. Tiene 4 componentes importantes, ¿no? Los leucocitos y las células parenquimales, el endotelio, las plaquetas y los mecanismos de activación de la coagulación. Entonces, por el lado de leucocitos y células parenquimales tenemos lo que es la liberación de mediadores proinflamatorios y la expresión de moléculas asociadas a daño celular que contribuyen con la respuesta inflamatoria, ¿no? Amplificándola. En el endotelio, bueno, sabemos que el endotelio produce citoquinas proinflamatorias, también expresa moléculas de adhesión y a la medida que el endotelio se daña, pierde su función de barrera. Las plaquetas son un componente importante porque ya les he comentado varias veces que son una fuente importante de mediadores proinflamatorios, entre ellos los derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Y bueno, van a activar neutrófilos, ¿no? Y van a colaborar con la instalación del síndrome de coagulación intravascular diseminada. Y además se van a activar las cascadas de coagulación, se va a activar el complemento, ¿no? Y dentro de lo que es la activación del complemento vamos a tener la producción de cantidades importantes de C5A. C5A tiene un rol importante, ¿no? En lo que es la fisiopatología de la sepsis, ¿ya? Bueno, hay situaciones en las cuales los pacientes estar en un estado hiperinflamatorio pasan a un estado de inmunosupresión profunda, en la cual los linfocitos T, ¿no? No son capaces de responder frente al ingreso de los gérmenes, porque presentan un perfil de agotamiento. Un perfil de agotamiento se caracteriza porque estas células presentan sobre sus membranas moléculas que están relacionadas con los procesos de inhibición y muerte celular, ¿no? Entonces, la apoptosis se va a incrementar, ¿no? Los C8 van a perder su capacidad de ejercer su función citotóxica, y si hay alguna activación, el helper 2 se va a polarizar hacia el perfil TH2,
¿no? Lo que es inadecuado. Los polimorfos nucleares, es cierto, no van a morir, se van a producir más, pero lo que vamos a tener es la liberación de formas inmaduras que no ayudan a poder tener una respuesta de defensa adecuada. La presentación antigénica se va a perder, entre otras cosas porque los macrófagos van a diferenciarse en un perfil alterno, ¿no? O sea, la respuesta M2 lo que hace es inhibir la activación clásica y la activación de las células inmunes, ¿ya? En el ganglio linfático, los linfocitos B y las células dendríticas se van a morir. Por lo tanto, se va a perder capacidad para desencadenar respuestas humorales adecuadas, ¿no? Que permitan controlar, ¿no? A los antígenos que han ingresado al organismo. Y también, para ponerle la cereza al helado, tenemos que los linfocitos T, al momento de activarse, van a ser de tipo regulador. O sea, no van a permitir que se activen las respuestas de defensa. Y para esto van a colaborar también este grupo de células que son células supresoras derivadas de la médula ósea, ¿ya? En esas condiciones, si hay una reinfección, el paciente no va a responder, se va a morir. Bien, la segunda parte de la presentación es lo que es artritis reumatoidea, está en la lectura de Olano, y esta lectura tiene tres partes. Uno que corresponde a la parte de inicio del proceso autoinmunitario, la segunda, los mecanismos de perpetuación, y la tercera, los mecanismos de daño, ¿no? Y en la fase de inicio se le da mucha cabida a la formación de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿no? Hay moléculas que pasan por procesos de citrulinación, es decir, las argininas son convertidas dentro de la fibrina, por ejemplo. Las moléculas de arginina son convertidas en citrulinas, ¿no? Por la actividad de una enzima, ¿ok? Que es la peptidilarginina dehiminasa, ¿ok? O enzima PAD, ¿ya? Este anticuerpo es un anticuerpo que tiene valor predictivo, porque quien tiene presente el anticuerpo y es asintomático, podemos esperar que haga artritis reumatoidea en unos años. Nos permite valorar la severidad de la enfermedad. Mientras más alta es la concentración, el cuadro va a ser más severo. Y también sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Si se instaura la terapia y el paciente tiene mejoría clínica, los títulos de los anticuerpos deben caer, ¿ya? Bueno, la fibrina que ha sido citrulinada, ¿no? Se va a depositar sobre la membrana sinovial y también sobre el cartílago articular, ¿no? De suerte que estas moléculas después pueden formar complejos con los autoanticuerpos, ¿no? Y el autoanticuerpo, una vez que se asocia con con las moléculas citrulinadas, lo que va a ocurrir es que van a activar complemento y también van a interactuar con los macrófagos sinoviales locales, que son de dos tipos, los de clase A y los de clase B. Los de clase A son los de estirpe macrofágica, los de clase B son los de estirpe fibroblástica, ¿no? Y el sinoviocito tiene un rol central en lo que es la instalación del daño a nivel de la articulación. Bueno, en lo que es el inicio, para los procesos autoinmunitarios siempre va a existir un riesgo genético que predispone al paciente a que desarrolle la enfermedad. Y este riesgo genético está asociado a la presencia de determinadas moléculas HLA. Para el caso de la artritis reumatoidea, un antígeno HLA muy importante es el DRB1, ¿ya? Bueno, ese es el factor de riesgo. O sea, ya tiene la predisposición. Si para que se inicie el proceso autoinmunitario es necesario que exista algún factor desencadenante, que generalmente está en el medio ambiente, ¿no? Y dentro de los factores desencadenantes para la generación de artritis reumatoidea, se ha encontrado una asociación muy fuerte con el humo de tabaco.
sea, si el paciente tiene el riesgo y además es fumador, bueno, se puede iniciar los procesos autoinmunitarios. Ya hace años que se había establecido de que los procesos autoinmunes en artritis reumatoidea se iniciaban en el pulmón. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que el humo del cigarro, al ingresar al espacio alveolar, va a interactuar con los macrófagos y pueden suceder dos cosas. Que el macrófago muera por apoptosis o se necrose, ¿no? Entonces, la necrosis y la apoptosis va a dar lugar a que se instalen procesos inflamatorios locales, ¿no? Y eso asociado a la citrulinación de las moléculas a nivel de pulmón por la actividad de la enzima PAD2 va a hacer que se activen linfocitos autorreactivos que van a terminar generando anticuerpos contra péptidos cíclicos o contra péptidos que tienen moléculas citrulinadas, ¿no? O sea, péptidos cíclicos citrulinados. Bien, puede suceder también que además de lo que sucede en el pulmón, en otras mucosas se produzca la citrulinación de otras moléculas, ¿no? Debido a la actividad de esta enzima que es la peptidilarginina deaminasa 4. ¿Ya? ¿Qué moléculas se ha visto que pueden ser citrulinadas? Tenemos acá. Alfa-enolasa, queratina, fibrinógeno, fibronectina, colágeno tipo 2 y bimentina. Bien, en este gráfico está en realidad la historia natural de cualquier enfermedad autoinmune, ¿no? En este caso se refiere a la artritis, pero podemos aplicarlo para cualquier caso. Siempre hay un factor de riesgo, un factor genético. Siempre va a haber un factor desencadenante que se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Y las interacciones de los dos en el tiempo, ¿no? Puede desencadenar la activación de procesos autoinmunitarios, o sea, la activación de linfocitos T autorreactivos. En este caso, el proceso va a estar dirigido principalmente contra los péptidos cíclicos citrulinados, o sea, aquellas moléculas cuyas argininas pasaron a ser citrulinas, ¿ya? El proceso autoinmunitario puede estar presente, puede encontrarse en el paciente algún tipo de evidencia de actividad autoinmune sin manifestaciones. En este caso hablamos de una autoinmunidad benigna que no requiere tratamiento, ¿no? Porque el paciente hace su vida normal. Hay otros casos en los cuales ya hay manifestaciones clínicas y eso se debe a la instalación de procesos inflamatorios, ¿no? Con todo, hay muchos en los cuales, con un manejo adecuado, ¿no? El problema inflamatorio se resuelve, ¿ya? En otros casos no va tan bien y lo que va a suceder es que va a persistir la inflamación pese al tratamiento y eso va a generar de que en el lugar donde se están produciendo los procesos inflamatorios se generen infiltrados celulares que puedan terminar dando lugar a la formación de tejido linfoide terciario, ¿no? Lo que es indeseable. Hay situaciones de estas que se pueden manejar y controlarlas, ¿no? En caso de artritis tenemos las sinovitis crónicas benignas, o hay otras que no, que progresan, destruyen la articulación, ¿no? Y pueden ser invalidantes. Bien, entonces pasamos a ver lo que son los mecanismos de perpetuación. Para que se perpetúe el daño a nivel de la articulación es necesario que se conformen los infiltrados celulares. Hay tres patrones que se pueden encontrar, ¿no? El primer patrón corresponde a la instalación de un tejido linfoide terciario completo, ¿no? Que corresponde a la sinovitis clásica, con sus nódulos linfoides, infiltrados, con todo. Células dendríticas, células estromales, todo. Instalado de forma correcta a nivel de la articulación, ¿no? Es un tejido linfoide aberrante, que lo que hace es perpetuar la respuesta inflamatoria a nivel local. Hay otra sinovitis en la cual están todos los componentes del tejido linfoide terciario sin la presencia de células dendríticas foliculares.
Por lo que es de esperar, ¿no?, que la respuesta por autoanticuerpos a nivel local no se instale de forma tan completa, digamos así. Y finalmente hay una sinovitis que corresponde a un infiltrado que no se organiza, que más bien es un infiltrado difuso, ¿no es cierto?, donde no se van a definir estructuras linfoides, ¿ya? Como les comentaba hace un rato, los sinovicitos tienen un rol central. Tenemos dos, el A, que es el macrofágico, y el B, que es el fibroblástico. Estas células participan directamente en la generación de los infiltrados, o sea, participan reclutando linfocitos y otras células inmunes. Y las células que van a ser reclutadas son aquellas que expresan ese receptor SXR4, ¿no?, que iban a ser atraídas por estas quimiosinas, ¿no?, las XL12 y el factor 1 derivado de las células estromales, ¿ya? Las dos quimiosinas son producidas por los sinovicitos de tipo 2 o B, que son los sinovicitos fibroblásticos, ¿no? La expresión de la molécula CXR4 por parte de las células inmunes va a depender de la actividad de la interleuquina 15. Y produce la interleuquina 15 para que esto suceda, va a ser el sinovicito de tipo A, o sea, el sinovicito de tipo macrofágico, ¿ya? Y también se va a producir por las interacciones entre dos moléculas, ¿no?, las SDF1 y la molécula CD40. Bueno, una característica que tiene la interleuquina 15, en lo que es la artritis reumatoidea, es la de perpetuar el proceso inflamatorio de hiperplasia sinovial, ¿ya? Y lo hace en conjunto con la actividad de la interleuquina 17, ¿ya? Bueno, una de las formas como sucede esto es que va a haber una alteración o una disfunción, ¿no?, una disfunción en la forma como son activados los linfocitos T reguladores, entre los cuales la interleuquina 15, junto con la interleuquina 21, al momento de interactuar con estas células, se produciría una activación anómala que daría lugar a la formación de la subpoblación efectora TH17, ¿no?, lo que va a colaborar con la perpetuación de la respuesta inflamatoria a nivel local. Bueno, la actividad del TH17 va a tener tres efectos. A favorecer la producción de interleuquina 6 e interleuquina 8, que son moléculas proinflamatorias, estabilizar la producción de factor de necrosis tumoral de la quimiosina CXL12 y la expresión del CXR4, ¿no?, entre otras cosas, y también promueve la síntesis de esta molécula quimiotáctica CCL20, que va a atraer células inmaduras, ¿no?, células inmaduras, linfocitos, células dendríticas inmaduras, linfocitos B vírgenes, y las tres subpoblaciones efectoras de linfocitos T, ¿no es cierto? O sea, esta molécula va a intervenir directamente en lo que es la formación del tejido linfoide terciario, ¿ya? Bueno, además, los linfocitos que llegan, cuando interactúan con los macrófagos, se van a activar, ¿no?, y van a propiciar la síntesis de más interleuquinas proinflamatorias. Bien, en esta gráfica tenemos en la línea de tiempo cómo es que va evolucionando la artritis reumatoidea y qué situaciones clínicas se pueden ir presentando en el transcurso de la evolución. Al inicio siempre los factores de riesgo con los factores desencadenantes que pueden dar lugar, como decía hace un rato, a la instalación de un proceso autoinmunitario sin manifestaciones, ¿ya? No hay síntomas ni signos de autoinmunidad, ¿ya? Bueno, eso es al inicio, en la parte de susceptibilidad. Cuando se inicia el proceso autoinmunitario ya va a haber evidencia de respuestas autoinmunes, ¿no?, consecuencia de la interacción
consecuencia de la actividad de los factores desencadenantes, ¿no? Entonces, podemos tener pacientes asintomáticos, ¿no? Asintomáticos con cierta evidencia de daño tisular. Por ejemplo, la presencia de elevaciones en la concentración de proteína C reactiva, lo que nos dice que hay daño tisular, ¿no? La proteína C reactiva se eleva en casos de necrosis, por ejemplo, ¿ya? Pero no hay síntomas, ¿ok? Después tenemos los casos sintomáticos, en los cuales tenemos una artritis indiferenciada, ¿no? Inflamada, la articulación está inflamada, pero no se reúnen los criterios para pensar en un problema de artritis reumatoidea. Conforme evoluciona el proceso inflamatorio, ya se va a tener una artritis temprana, ¿no? Que no va a ser bien diferenciada, y una vez que se instala de manera franca la enfermedad, bueno, ya vamos a tener la artritis y van a poder clasificarla según las manifestaciones que tenga el paciente. Más mecanismos de perpetuación. Tenemos, en el caso de los linfocitos B, la expresión de estos receptores para moléculas quimiotácticas que van a colaborar con su acumulación en la sinovia. Y una vez que llegan ahí, se van a activar y se van a volver células productoras de autoanticuerpos, ¿no? Que van a amplificar los procesos inflamatorios a nivel local. Entre ellos, los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, ¿no? Como ya les expliqué, una vez que estos autoanticuerpos se asocian con los péptidos que han sido citrulinados, pueden activar complemento, y los anticuerpos, al interactuar con los macrófagos locales, los pueden activar, ¿no? Desencadenando el daño a nivel local, ¿ya? Además, por supuesto, si se trata de macrófagos, de activarlos para que produzcan más citoquinas proinflamatorias, entre ellas factor de necrosis tumoral. Pasamos a los mecanismos de daño. El principal, bueno, uno de los principales es la hipoxia. Curiosamente, la angiogénesis termina generando hipoxia, ¿no? La razón es que este tipo de angiogénesis se produce de una manera muy desordenada, ¿no? Y el desorden es tanto que termina activando la formación de un grupo de moléculas que se llaman factores inducibles por hipoxia, ¿ya? Y entre ellas tenemos al factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que va a potenciar, ¿no? La angiogénesis, o sea, bueno. También se induce la secreción de la quimiosina CXL12, ¿no? Que lo que va a hacer es reclutar linfocitos T de memoria en la sinovia. Bueno, de los macrófagos ya pues, ¿no? La producción de las interleuquinas proinflamatorias, y ahí se ha agregado el factor inhibidor de la migración de macrófagos. Mecanismos de daño, nuevamente las interleuquinas proinflamatorias, y acá tenemos el agregado de metaloproteasas y agregaquinasas. La metaloproteasa lo que va a hacer es degradar, ¿no? los tejidos que forman parte de la matriz celular, y se van a activar mecanismos de destrucción de hueso articular, ¿ya? El factor de necrosis tumoral va a también participar en esto, junto con la interleuquina 32, ¿no? Y esta asociación se va a producir como consecuencia de las señales que son derivadas de los receptores de inmunidad innata, ¿ok? Ya los conocemos, a los receptores de inmunidad innata. En cuanto a la destrucción del cartílago, bueno, se debe por la formación de un tejido aberrante que se llama panus, ¿no? Que además de los infiltrados del tejido linfóide terciario, tiene una hiperplasia de sinovicitos de tipo A y B. Estas células, principalmente los sinovicitos de tipo B, tienen una expresión de oncogenes, moléculas de adhesión, y son resistentes a la apoptosis. En la medida que viven mucho tiempo, estas células no mueren y se van acumulando, ¿no? Para formar parte de este tejido anormal que destruye la articulación, ¿ya? Y también, por supuesto, son productores de citoquinas y proteinasas, ¿ya? También a nivel local, por supuesto, no podía faltar, ¿no? La activación de la ciclooxigenasa y la producción de prostaglandina E2, ¿ya? Estos van a promover la resorción ósea, ¿no?
y van a facilitar la supervivencia de las células inflamatorias, entre ellos los linfocitos B. Seguimos con los mecanismos de daño. Un mecanismo interesante consiste en lo que se ha observado en el caso de los sinoviocitos de estirpe fibroblástica, o de tipo B, ¿no? Estos sinoviocitos, cuando se fijan en la articulación o en el tejido articular, lo que hacen es emitir unas prolongaciones citoplasmáticas que se llaman lamellipodios, ¿no? Que les permite que produce daño a nivel del tejido y también les permite enclavarse en la articulación. No solo eso, sino que estas células también son capaces de migrar y pueden migrar de articulación en articulación, y serían una de las razones por las que las manifestaciones de la artritis reumatoidea es que se produzca una inflamación articular simétrica, ¿ya? Los sinoviocitos producen enzimas que van a destruir el colágeno, ¿no? Y diferentes estructuras de la articulación. Producen colagenasas, gelatinasas, estromelicinas, metaloproteasas de tipo membrana, ¿no? Además de otras moléculas que participan en la degradación de la estructura de la articulación. Bien, acá hay una variedad importante de metaloproteasas que son producidas por el sinoviocito fibroblástico, o sea, el de tipo B, ¿ya? Y estas van a ser inducidas por, tenemos otra vez el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, además de otras moléculas como el factor de crecimiento básico del fibroblasto. Seguimos con los mecanismos de daño. La destrucción del hueso está mediada por las interacciones entre RANK, ligando y RANK, ¿no? El RANK ligando es una citoquina. Es una citoquina que se va a asociar al RANK, que va a ser expresado por el precursor del osteoclasto, ¿ya? Las interleuquinas proinflamatorias promueven la producción de ligando de RANK, ¿no? Y cuando interactúa con el precursor del osteoclasto, lo activa, iniciando los procesos de osteoclastogénesis, ¿ya? Bueno, además de las interleuquinas que estimulan la producción del ligando de RANK, tenemos a una adiposina que es la adiponectina, ¿no? Y que también en algún momento los reumatólogos le dieron importancia a la molécula, pero parece que ya pasó el entusiasmo, ¿no? Pero sí se ha demostrado que esta molécula interviene activando o favoreciendo la formación del ligando de RANK para que se produzcan los procesos de destrucción del hueso articular. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la revisión. Muchas gracias por su participación. Ya nos reunimos la próxima semana. Que tengan una buena noche. Sí, Diego.